esos cambios que entiendo que se tienen que dar, ¿cómo los veis desde ahí? Bueno, vamos a ver. Lo que hemos hecho, y algunas presentaciones las hemos centrado a ellos, a analizar qué propuestas hay cara al futuro, ¿no? De cara a resolver ese estancamiento, ¿no? Entonces, yo tampoco utilizaría expresiones como esto es lo que van a hacer, ¿no? Mejor decir esto es lo que están intentando hacer o van a intentar hacer, ¿no? Porque las cosas no son tan mecánicas como que haya un grupo de personas o de empresas que digan nos gustaría hacer esto y que eso se aplique de forma mecánica, ¿no? De hecho, bueno, hemos comentado antes este tema del proyecto de las multinacionales que le han llamado gran reinicio. Bueno, ese es un proyecto. Nosotros hemos identificado, cuando hacemos esta presentación, 6 proyectos. Hemos 6 proyectos para Europa, hemos llamado esa presentación. Bueno, proyectos hay cientos, si queréis, ¿no? Es decir, cada analista que analiza una situación o el futuro de Occidente o de Europa, pues tiene sus propias ideas, ¿no? Pero los hemos adicionado en base, ¿no?, al apoyo político, ¿no? Para que cualquier proyecto, por muy brillante que sea, salga adelante, necesita un apoyo político. Entonces hemos dicho, bueno, ¿cuáles son de esos posibles proyectos los que tienen un cierto apoyo político? Y hemos seleccionado 6, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 6? Pues, uno es el seguir con el neoliberalismo, ¿no? Que digamos es en el contexto en el que está nuestra clase política todavía, ¿no? Porque están ahí, ¿no? El segundo, volver al modelo de posguerra. Cuando criticamos el neoliberalismo en base a sus consecuencias sociales sin decir más, seguramente instintivamente estamos pensando en esto, ¿no? En otro momento en el que las cosas se repartían de otra forma, ¿no? Pero esa opción tiene el problema, ya lo hemos dicho antes, de que no es tan sencillo, ¿eh? Es decir, hubo seguramente factores estructurales excepcionales, ¿eh?, durante ese periodo de posguerra que permitieron un crecimiento anormal. La guerra anterior. Algunos hablan de la guerra, otros de la segunda revolución energética. Hay dos factores. Uno es el del alto crecimiento debido a factores económicos estructurales, y luego es el de la creación de ese modelo social, si es posible que estuviera relacionado con el contexto de Guerra Fría. Porque claro, se crea fundamentalmente en Europa, no en Estados Unidos, a pesar de que los niveles de creación de riqueza eran similares, ¿no? Entonces es muy posible que se creara, debemos decir, por miedo al comunismo, ¿no? Teniendo en cuenta que lo importante que era entonces el contexto de Guerra Fría, ¿no? Es decir, esos factores estructurales económicos permitían crear mucha riqueza, hicieron posible la creación de ese Estado social, ¿no? Y quizás la amenaza del comunismo lo hizo recomendable, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero bueno, el tema es... he hablado de dos posibles proyectos. Una tercera propuesta, los que están planteando, todavía no hemos hablado de esto, acercarse al modelo de los países emergentes, ¿no? Tenemos un choque político creciente y también económico con unos países que tienen modelos entre sí distintos, pero que tienen algunos aspectos comunes. Y a ellos les está yendo muy bien, les está funcionando económicamente, igual deberíamos acercarnos a ese modelo. Ese sería lo que llaman el modelo emergente. Esa sería la tercera propuesta. La cuarta, la que hemos comentado del gran reinicio. En el año 2020 las multinacionales dicen claramente, este modelo está agotado, proponemos un modelo en el que tiene, vamos a decir, es un modelo muy corporativo. Es decir, lógicamente lo proponen las multinacionales y proponen un modelo de acuerdo con sus intereses, ¿eh? Es decir, de alguna forma es cómo podemos seguir ganando dinero y controlando Occidente cambiando el modelo. ¿Cuál puede ser ese modelo? Entonces hacen distintas propuestas, algunas de carácter tecnológico, otras de carácter social, otras de carácter político, económico, sin más. Pero bueno, ese sería el proyecto de multinacional, un proyecto muy corporativo, en el sentido de que las corporaciones tendrían un poder mucho mayor que el actual, con respecto a los ciudadanos y con respecto a los gobiernos. Entonces, dentro de ese poder, a la hora de interpretar esto, ellos le han llamado capitalismo inclusivo, en el sentido de que las corporaciones iban a ser mucho más activas en su relación con los ciudadanos, pero claro, ese mucho más activas es también lo que iba a justificar un mayor control de los ciudadanos y una absorción de funciones del gobierno, ¿no? Le llaman capitalismo inclusivo o de partes interesadas, y los críticos le han llamado capitalismo corporativo
corporativismo, y algunos hablan de feudalismo corporativo, etc. ¿Por qué feudalismo? Están diciendo que es un diseño que nos llevaría a una sociedad en la que las grandes corporaciones iban a tener un papel similar al que tenían los señores feudales en el feudalismo, ¿no? Es decir, que los gobiernos iban a ser algo meramente simbólico y el peso político, económico y social iba a estar en las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Varoufakis se utilizó la expresión tecnofeudalismo, feudalismo corporativo, lo han llamado, etc. A nosotros lo de feudalismo no nos gusta porque puede parecer un poco exagerado, ¿no? Entonces, hablamos de corporativismo sin prejuzgar más consecuencias. Pero bueno, ese sería el cuarto. El quinto sería lo que llama el modelo nacionalista industrialista. Entonces, si queréis, el modelo del trumpismo. Es un modelo que no está socioeconómicamente muy claramente definido. El modelo del populismo de derecha, si queréis. Entonces, tiene, en principio, componentes muy parecidos al modelo liberal neoliberal y una crítica de la globalización. Parece que hay intereses relacionados con la industria nacional frente a la industria o las grandes multinacionales y luego una crítica muy fuerte de los aspectos financieros del sistema, de los aspectos monetarios, del sistema bancario, etc. No es un modelo muy claro, porque tampoco los populismos de derechas plantean cosas distintas de un país a otro, etc. Y el último modelo, porque antes hablábamos de 5 proyectos de futuro, y el sexto pues, nos ha aparecido este año de alguna forma, ¿no? Que es el de una Europa desindustrializada. Y nos ha aparecido este año porque en función de las decisiones que se han ido tomando durante este año, pues hay bastantes argumentos para pensar que se está caminando hacia una pérdida radical de peso industrial de Europa, ¿no? En un entorno más bien neocolonial, etc. Pero bueno, luego seguimos con este tema más despacio.